Santa Fe. Nosotros, como les decía, pertenecemos a la estación experimental del INTA de Olivero, que es el punto amarillo que les señalo acá. Las otras dos experimentales de la provincia de Santa Fe son Reconquista y Rafaela. Y dentro de la experimental de Oliveros tenemos 8 agencias de extensión, dentro de la cual se encuentra Venado Tuerto. Bien, al ser la primera vez que iba a dar una charla por videoconferencia o digamos por esta forma, elegí preparar una charla nueva. Si bien en esta voy a presentar distintas experiencias y distintos trabajos que hemos ido realizando, no solamente yo, sino con otros compañeros de INTA a lo largo del tiempo, elegí hacer esta presentación y dividirla en 3 módulos. El primero, que quizás alguno ya lo puede obviar, digamos, es introducir conceptualmente a la digestión anaeróbica, pero no voy a hacer foco solo en lo teórico, sino que lo voy a tratar de llevar a lo práctico. A los conceptos teóricos lo voy a tratar de llevar a lo práctico. En un segundo bloque vamos a ver algunos modelos de digestores y cuáles son los parámetros de diseño y de control. Les diría que uno puede observar o que puede controlar sin irse a un requerimiento tecnológico muy elevado, digamos, a un costo alto de monitoreo. Y la tercera parte es presentar experiencias de proyectos que me ha tocado participar, algunas con más, digamos, con más énfasis, otras más de seguimiento, que tienen diferentes fines, digamos, como para que veamos que en un proyecto de digestión anaeróbica puede haber distintos objetivos. Así que bueno, vamos a empezar con el primer bloque y vamos a lo conceptual. Vamos a lo conceptual. ¿Qué es la digestión anaeróbica? ¿O qué es un biodigestor? Ahí corrí la parte del cursor porque nos molestaba un poquito. ¿Qué es un biodigestor? Acá créanme que si bien en el INTA no somos muchos los que trabajamos en estas temáticas, olvidé mencionar anteriormente que históricamente en el INTA digamos, la mayor población, la mayor, digamos, la mayor grados de técnicos que hay, digamos, son agrónomos y veterinarios, porque originalmente el INTA estaba trabajando, digamos, fuertemente en esas dos líneas. Después, con el correr del tiempo, se han introducido otras profesiones, como la mía, como lo que son los comunicadores, como los que trabajan en informática. Pero bueno, cuando nos juntamos los que trabajamos en biodigestión o en digestión anaeróbica, tenemos que definir qué es un biodigestor. Créanme que se arma un debate interesante, digamos. Entonces yo pude recabar algunas definiciones, debe haber muchas más seguramente. La primera con la que me topé fue con la que da la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Fiel al estilo americano, hace una definición muy simple, que el biodigestor es un sistema donde ocurre la digestión anaeróbica y donde se producen biogás y otros productos. Así lo define la EPA. Nosotros lo definimos en el INTA como un sistema que persigue 2 beneficios. Ya empezamos a ver los beneficios de la digestión anaeróbica. El primer beneficio es tratar los residuos. Y el segundo es generar 2 componentes, energía y fertilizante. Nosotros acá ya como que le damos un marco distinto por el tema del tratamiento de residuos y el tema de las corrientes que tenemos que generar. Es decir, para nosotros un biodigestor tiene que tener todo esto. Hay una red, digamos, que es la red de biodigestores de Latinoamérica, la pueden ver, digamos, es una red donde trabajan distintos profesionales de América Latina y el Caribe también, por eso se llama Red Biolac, que está más enfocada a los sistemas naturales con la actividad agropecuaria. Entonces, dicen que los biodigestores son sistemas naturales, ya empezamos a ver otro componente más, que aprovechan residuos orgánicos, principalmente estiércol, ya ves, fíjense que están muy enfocados en la parte agropecuaria, procedentes de actividades agropecuarias para producir biogás y biofertilizantes. Y por último, y en esta definición ya podemos encontrar
la mayoría de los componentes que vimos en las definiciones anteriores. Esta la ha realizado una persona que ha trabajado mucho tiempo en biodigestores, que es Jaime Martí. Dice que la biodigestión es lo que ven ahí. Sistema natural, ya incorporamos la parte natural porque trabajan organismos, digamos, que se encuentran en medios naturales, que aprovechan la digestión anaeróbica para transformar materias primas en biogás y biofertilizantes. Ya le da un uso al biogás, ya dice que puede ser utilizado como combustible en distintas aplicaciones, cocina, calefacción, iluminación, o bien para generar electricidad, y el biofertilizante puede servir para mejorar el rendimiento de las cosechas. En estas próximas filminas vamos a ver, digamos, algunas de estas palabras que están subrayadas, digamos, y a enfocarnos un poco más en ellas. Con esto, ¿qué quiero decir? Para nosotros, esta foto que pueden ver acá, que muchos la deben encontrar, esto para nosotros no es un biodigestor. Ahora bien, ¿ocurre la digestión anaeróbica acá? Sí, esto es una laguna anaeróbica de tratamiento de efluentes. Ocurre la digestión anaeróbica, se trata un residuo. Y es más, si quien quiera utilizar este efluente, digamos, este subproducto para fertilizar un campo y demás, lo puede hacer. Pero ¿qué no hay aquí? El componente de la captación del biogás, digamos. Para nosotros, esto no es un biodigestor porque yo no puedo obtener una de esas dos corrientes que se genera, que es la energía. La segunda fibrilina, que es también una tecnología de tratamiento, en este caso es un relleno sanitario, para nosotros tampoco es un biodigestor. Ahora bien, acá me pueden decir, ¿hay captación de biogás? Sí, hay rellenos sanitarios en nuestro país, en Argentina, que hacen generación de energía. ¿Se trata un residuo? Se trata un residuo también. Pero que no tiene un relleno sanitario la posibilidad de utilizar este biofertilizante o bioinsumo. Entonces, para nosotros, tanto la laguna anaeróbica como el relleno sanitario no estarían enmarcados dentro de lo que son la tecnología de los biodigestores. Primer concepto que veíamos subrayado, digestión anaeróbica. Diferencia principal a un tratamiento aeróbico, obviamente, es la utilización de oxígeno. En un tratamiento aeróbico, sí o sí necesito incorporar oxígeno. La digestión anaeróbica no lo tiene. Esa es la principal diferencia que tienen estos dos procesos. Cuando yo tengo un residuo de alta carga, de alta concentración de materia orgánica, a un proceso aeróbico yo sí o sí le tengo que incorporar oxígeno como insumo, digamos, a través del aire o a través de algún otro componente. No siempre se produce naturalmente la digestión aeróbica. Debo incorporarle ese oxígeno como aire. Eso hace justamente que se ocurra una diferencia importante entre los dos procesos. Cuando ven estas dos flechas, en la producción de barro, de fango, pueden ver que un proceso aeróbico genera mucho más volumen de materia orgánica como barro que un proceso anaeróbico, donde el barro es prácticamente inerte. Y toda la energía se concentra en los dos componentes de gas que yo quiero utilizar, que son metano y dióxido de carbono, a diferencia del tratamiento aeróbico donde yo genero dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Por qué? Porque lógicamente incorporo oxígeno y en esa descomposición obtengo estos productos. Entonces la digestión anaeróbica, a diferencia de la aeróbica, genera dos gases con muy poco contenido de oxígeno y un menor volumen de barros. En este esquema, donde no quiero hacer mucho énfasis, pueden ver cómo trabaja, digamos, cómo se produce la degradación anaeróbica de la materia orgánica. Quiero que se queden con dos cosas, que son los dos recuadros que ven ahí, uno en amarillo y otro en rojo. En la digestión anaeróbica trabajan puntualmente dos grandes grupos de bacterias, las fermentativas y las bacterias metanogénicas. Y estas trabajan en una producción lineal, digamos, de descomposición de materia orgánica. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre las dos. La principal es que las bacterias fermentativas se reproducen con una velocidad 3 veces mayor a las bacterias metanogénicas. ¿En qué importa? ¿Qué influye esto, digamos? ¿En qué? Yo puedo tener una degradación de materia orgánica, pero no puedo tener producción de biogás cuando ambos grupos de bacterias están descoordinados. Tiene que haber una excelente coordinación entre bacterias fermentativas y bacterias metanogénicas para obtener metano y dióxido de carbono y para obtener un correcto proceso de biogás.
Por este desbalance, digamos, entre bacterias fermentativas y metanogénicas, se puede dar principalmente cuando yo pongo a punto un biodigestor, y esto nos ha pasado. ¿Qué pasa? Cuando yo busco un inóculo, lo incorporo un biodigestor y empiezo a alimentarlo con un residuo, es muy probable que el grupo de bacterias fermentativas aumente rápidamente. Eso lo voy a palpar con una disminución del pH del biodigestor, y si yo sigo alimentando una tasa muy grande, puede ser que el proceso se me pare directamente. Nos ha pasado con un biodigestor en el cual nos entusiasmamos, digamos, porque veíamos que al alimentarlo empezaba a generar biogás, y nos fuimos a una tasa de alimentación muy alta, y de un día para el otro el biodigestor se detuvo, no produjo más gas, y bueno, y ahí hay que recuperarlo. En algunos casos se tiene que directamente eliminar toda la carga para volver a inocularlo, y en otros se puede recuperar con el aditivo de cal, con alguna base que tiende a subir el pH y tiende a recuperar el segundo grupo de bacterias. Pero lo importante, digamos, que me quiero que se queden acá es que en la degradación anaeróbica hay un trabajo mancomunado entre bacterias fermentativas y bacterias metanogénicas. Una de las cosas que subrayábamos en las definiciones es los productos que se generan. Un producto es el biogás, y bueno, y muchos, digamos, quizás que han estudiado alguna carrera de ingeniería y demás, saben que, bueno, que los gases llamados como combustibles tienen diferentes componentes. En la tabla pueden ver, en la parte inferior, distintos componentes de gases y los poderes caloríficos. Esto es un repaso muy por arriba de la química orgánica. A medida que yo voy incrementando el número de carbono en los gases, obviamente esos gases tienen mayor poder calorífico. Yo puse acá, de ejemplo, 4 gases, como el metano, etano, propano y butano, y acá pueden ver los poderes caloríficos de cada uno de ellos. Como pueden ver, el dióxido de carbono es un gas que no tiene, obviamente, poder calorífico, es muy bajo, yo le puse 0 como referencia. Y aquí, digamos, la principal diferencia entre estos tres combustibles que vemos: gas natural, gas de garrafa y el biogás. El gas natural, el gas que quien tiene gas natural en su casa, acá en Argentina, cuando uno abre la hornalla de la cocina, y si quiere medir la composición de ese gas, va a ver que es un gas que tiene entre un 90 y un 95% de metano, algo de etano y muy poquito de propano y butano. ¿Aparece el dióxido de carbono? Sí, puede haber algo de dióxido de carbono en el gas natural. Traigo a colación algo importante, digamos. El gas natural, que proviene obviamente de un recurso no renovable, son inicialmente los pozos petroleros. Recuerden, si vamos a estudiar un poco el origen del petróleo y demás, el gas natural era un residuo cuando se descubrió el petróleo. Se esperaba que digamos, que se elimine todo el gas del pozo petrolero para captar el petróleo. Y bueno, y después con el tiempo obviamente se le empezó a dar un uso. El gas natural del pozo, digamos, no sale como ven acá. Necesita de un proceso de purificación. En ese proceso de purificación se obtienen algunos productos, como es el gas licuado de petróleo, donde es rico en propano y butano. Por eso pueden ver que el poder calorífico, la energía que me entrega un gas licuado de petróleo es mucho mayor a la que me entrega el gas natural. Y el biogás, nuestro querido biogás, digamos, tiene un contenido de metano entre un 50 y un 70%, y un contenido de dióxido de carbono entre un 20 y un 40%. Eso hace que sea mucho menos rico en energía que el gas natural y el gas licuado de petróleo. Y acá hay una primera cosa que es importante. A medida que sea más armónico, digamos, el comportamiento o ese ciclo de materias metanogénicas y fermentativas, mucho más contenido de metano yo voy a tener en mi biogás y mucho menos contenido de dióxido de carbono, lo cual va a ser un gas mucho más rico en energía. Segundo componente, digamos, que entrega un biodigestor es el biofertilizante. Y en esta tabla pueden ver también, digamos, la diferencia que hay entre los fertilizantes químicos, como puede ser, yo traje acá 2, hay un montón, la urea y el fosfato monoamónico, donde tienen un porcentaje de nitrógeno, la urea del 46% y el fosfato monoamónico entre un 11 y un 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 kilos, digamos, de este fertilizante yo tengo 46 kilos de nitrógeno, 11 kilos de nitrógeno y 52 kilos de fósforo.
Lo cual, cuando yo tengo que, por ejemplo, fertilizar un maíz, la dosis por hectárea que tengo que entrar de cada fertilizante son aproximadamente 100 kilos por hectárea, puede ser un poco más, un poco menos, esto es un valor de referencia. Los efluentes líquidos y los biofertilizantes son mucho más diluidos y por ende el contenido de nitrógeno y fósforo es mucho más bajo. Ahora bien, yo genero una mayor cantidad de estos y lo tengo disponible todo el tiempo. El que es productor agropecuario, el que tiene un tambo, el que tiene un criadero de cerdo, puede dar prueba de ello. Yo todos los días lavo unos corrales, hago la limpieza de mi instalación y estoy generando esa corriente de efluente, digamos. Que si bien es mucho más baja en concentración de estos dos nutrientes, se genera en mucho más volumen. Y aquí hay una cuestión, que esto lo han estudiado compañeros míos de INTA, yo hago referencia al grupo de trabajo que está en la experimental de Manfredi, donde trabajan el ingeniero Nicolás Sosa, Diego Mattielli y Marcos Bragachiri, tres referentes en la temática para mí en este tema puntual, donde hacen mucho énfasis en dos cosas. Primero en ¿cómo hago yo para tener disponible la cantidad de efluente biofertilizante al momento que lo necesito? Quien trabaja en la parte agronómica sabe que no puedo fertilizar en todo momento, cuando está el cultivo en pie no puedo ingresar a fertilizar. Y la segunda cuestión es cómo lo aplico. ¿Cómo aplico yo ese biofertilizante? ¿Cómo aplico para que no ocurra todo lo contrario de lo que quiero que ocurra? Digamos, es decir, yo quiero que mi nutriente, digamos, se incorpore al suelo y no se volatilice. Y acá pueden ver distintas tecnologías. La más común que me ha tocado ver en el campo, digamos, es la que ven acá en la parte inferior, que es un camión estercolero. Generalmente se llena el tanque y esto se esparce como riego en el campo, riego superficial. Y bueno, y esta tecnología, o tanto como la esparcidora de sólidos que ven debajo de la tabla, puede ser que se den condiciones, sobre todo climáticas, donde cuando se aplica, puedo tener hasta un 70% de pérdida por volatilización. Ahora bien, si nos vamos a las tecnologías quizás más de punta, donde se hace una incorporación, digamos, del efluente en el campo, esas pérdidas se ven muy reducidas. La realidad es que nos encontramos hoy en el campo con estos dos tipos de aplicaciones, no con la incorporación, pero la tendencia a nivel mundial es incorporar estos nutrientes, estos biofertilizantes, en el suelo, a una profundidad de entre 5 y 7 centímetros. Pero bueno, quiero que se queden con esto, digamos. La diferencia por ahí que tenemos entre los biofertilizantes y los fertilizantes minerales, digamos, es que tenemos una gran disponibilidad para poder aplicarlo. Después va a estar en nuestro criterio saber si yo quiero concentrar ese nutriente o bien quiero aplicarlo de manera líquida como sale del proceso. Bien, pasado por ahí la parte conceptual, nos vamos a ir hacia ejemplos de diseños de biodigestores. Yo voy a mencionar tres. Acuérdense que estamos ya acá en la segunda parte, donde vemos tres modelos de biodigestores y tres parámetros de control. Un ejemplo de diseño de biodigestores es el biodigestor de tipo laguna cubierta. ¿Qué ventaja tiene este diseño? El principal es que yo puedo tratar un gran volumen de efluentes. La inversión no es tan elevada como un reactor de tanque agitado y me permite principalmente tratar efluentes o residuos diluidos, digamos. No se recomienda para líquidos con alta carga de sólidos. Y bueno, la posibilidad también de la existencia de tecnología a nivel nacional, digamos, para esta tecnología. Este tipo de biodigestor, como pueden ver en esta foto, digamos, siempre que yo vaya a un lugar, digamos, puedo ver generalmente una cubierta inflada, digamos. Y bueno, y es muy útil para lo que es, digamos, la utilización sobre todo de efluentes pecuarios. Hay un segundo tipo de biodigestor que es el del tipo flujo pistón. Este no es común encontrarlo, no es común encontrarlo. A mí me ha tocado verlo, sobre todo en lo que es pequeña y mediana escala. La característica que tiene este modelo de biodigestor es que la concentración de mi residuo va a, digamos, a ir disminuyendo
a medida que yo voy caminando, por decirlo de una forma, desde la entrada a la salida del digestor, digamos. Es decir, yo pongo un residuo con alta carga, me voy a encontrar un residuo con alta carga en el ingreso del digestor, lo voy a encontrar con baja carga. El ejemplo de este tipo de biodigestor son los biodigestores del tipo tubulares o chorizo, donde, bueno, se han utilizado en distintos lugares. Yo pongo acá uno que me ha tocado seguir de experiencia en una localidad cercana acá a Venado Tuerto, que a la larga terminan siendo agitados, digamos. ¿Por qué? Porque cuando se incorporan residuos más pesados, puede suceder que se obture la entrada, entonces yo necesito agitar. Pero bueno, la idea de este tipo de diseño es que no se agite, digamos, que la concentración de la carga vaya disminuyendo a medida que yo voy recorriendo el biodigestor desde la entrada a la salida. Y bueno, los digestores por ahí que son los más comunes de encontrar son los de mezcla perfecta. En estos digestores el componente principal son los agitadores, los mixers. Generalmente tienen un lugar de bombeo. Y acá tenemos distintos tipos de tecnología. Las tecnologías que, bueno, que se han ido incorporando en nuestro país a lo largo del tiempo, donde generalmente se importa la tecnología o proviene de países de Europa y demás, o bien las tecnologías de pequeña escala, que son en las que trabajamos a veces en el INTA, o bueno, que lo han desarrollado distintos organismos. Acá pueden ver, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que ha distribuido este modelo de biodigestor en distintas escuelas, que es un digestor de tanque agitado, prácticamente ese tipo de modelo de digestor. Parámetros que influyen en el funcionamiento de digestores. En realidad, si uno va a la bibliografía, va a encontrar que son 6, pero yo voy a traer acá a 3, digamos, porque son, por lo general, los que más trabajamos nosotros. Materias primas. Generalmente, cuando nos cruzamos con un libro de biodigestión, lo primero que preguntamos o la consulta que buscamos es, bueno, ¿cuánto biogás producen los distintos materiales? Es común, sobre todo nosotros en el INTA nos ha pasado que venga un productor, venga que tiene un residuo y dice, bueno, mira, yo tengo tantos cerdos, tantas vacas, tengo tanta gallina y quiero generar biogás para mi casa o para calefaccionar la maternidad o para calefaccionar un galpón de pollo. Nosotros lo que hacemos básicamente, en líneas generales, o el que hace, quien diseña el tipo, es decir, bueno, mira, yo sé que el estiércol de cerdo por cada kilo genera tantos litros de biogás, también sabemos que un cerdo defeca un 7% de su peso vivo, entonces vas a generar tantos kilos de residuo y tanta energía. ¿Te da o no te da? Bueno, ahí hacemos ese balance. Ahora bien, esta tabla, como siempre decimos, es orientativa. Y créanme que a veces dista mucho de la realidad. Acá les voy a proponer un par de ejemplos. El primer ejemplo son algunos residuos o algunas materias primas que hemos estudiado. Lo que vemos acá en el pie del gráfico son efluentes diluidos o estiércoles pobres. Fíjense que la generación de biogás de estos sustratos es baja. Efluentes diluidos, efluentes con un alto volumen de agua. Nos ha tocado muestrear algunos lugares donde nos encontramos que quizá el manejo de agua dentro del establecimiento no es del más apropiado porque hay pérdidas en la canilla, porque se lava con una abundante cantidad de agua. Entonces el estiércol está muy diluido. Por ende, cuando yo tomo una muestra y hago un análisis, la cantidad de biogás que se me va a generar es muy baja. Estiércoles pobres, ¿a qué llamamos estiércoles pobres? Y por ejemplo, un feedlot que no se limpia cotidianamente. Cuando yo quiero hacer biogás con residuos de un feedlot y hago un barrido del feedlot 2 o 3 veces por año. Ahí voy a tener un estiércol pobre y quizá la cantidad de biogás es baja. ¿Por qué? Porque ya se degradó todo ese estiércol. Nos ha pasado también una experiencia de ir a monitorear un tambo donde el animal, digamos, no estaba siendo alimentado con una dieta rica en nutrientes. Por lo tanto, el estiércol que generaba era muy pobre en materiales, digamos. ¿Por qué? Porque todo lo aprovechaba, digamos, para su crecimiento. Lo cual eso hace justamente que la cantidad de biogás que genera ese estiércol sea baja. Después seguimos incrementándonos en el gráfico y vemos lo que se llama estiércoles ricos. Bueno, ricos para nosotros, que estudiamos la biodigestión, pobres para el productor, por ejemplo. Este valor corresponde a un estiércol porcino,
donde, digamos, el efluente o esa materia tenía un alto contenido de maíz. ¿Por qué? Porque el cerdo, digamos, cuando comía desparramaba mucho maíz. ¿Qué pasaba? Ese maíz, cuando se limpiaban los corrales, iba con el efluente. Entonces, cuando uno hace un análisis de producción de biogás, es mucho más alto, digamos, a lo que veíamos en la tabla anterior. Después entramos en un segundo grupo de sustratos que ya a veces, digamos, no son sustratos, digamos, residuales. En este gráfico vemos lo que es el silo de sorgo, el silo de maíz y las panojas de sorgo. Ya son materiales, digamos, que están siendo pensados para la generación de energía. Y lógicamente, un silo de maíz, un silo de sorgo o un grano de sorgo, cuando no pasó por un tracto animal y se convirtió en estiércol, va a generar mucho más biogás que una materia residual. Y después, al final del gráfico, tenemos algunas corrientes residuales de la agroindustria. Yo traigo la colación acá la glicerina residual. Este es un análisis que nos tocó hacer sobre una glicerina proveniente de una planta de biodiesel, digamos, con un 70 o 75% de pureza como glicerina en sí. El poder de generación de biogás es enorme. Ahora bien, yo no puedo alimentar a un biodigestor solo con glicerina. Necesito de otra materia, necesito de otro material, porque la glicerina no le aporta todo el resto de los nutrientes que tienen las bacterias para hacer la degradación anaeróbica. Ejemplos de sustratos de materias primas. Ejemplo de un mismo sustrato. Nosotros nos ha tocado mostrar varios criaderos de cerdo y en esta curva vemos distintos efluentes y distintas tasas de producción de biogás. Y hemos encontrado una correlación justamente que a medida que aumentamos el contenido, digamos, de sólido, es decir, a medida que yo tengo menos agua en el efluente, lógicamente voy a tener una mayor generación de biogás, porque voy a tener más concentrada la materia prima. Esto quiero que me lo entiendan porque es importante al momento, digamos, de proyectar, digamos, un digestor en cuanto a la generación de energía, es saber, sobre todo en materias líquidas, cuánta agua tengo en ese sustrato. Esto nos tocó a nosotros medirlo en distintos criaderos, donde el análisis que hacíamos básicamente es el contenido de humedad, que lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar, eso. Es secar un material a 100 grados y ver cuánto sólido tengo. Nosotros encontramos esa correlación, no es lineal, esto es gráfico nomás, no es lineal obviamente porque está el componente después de lo que hablamos anteriormente, si en el caso de los cerdos, de las vacas, si hay mucho alimento en esa materia, si hay, no sé, algún componente que inhiba la digestión aeróbica en las vacunas, etcétera, etcétera. Pero sí quiero que se queden con esto, digamos, que a medida que yo tengo sustratos mucho más concentrados, es muy factible que encuentre una mayor generación de biogás por kilo de ese sustrato. Lo cual me da pie a decir que, bueno, que es al momento, digamos, de estudiar la factibilidad de un biodigestor, es necesario analizar qué materias primas voy a digerir para tener una idea de cuál es la máxima generación de biogás. Acá podría haber hecho énfasis en qué análisis sugiere y demás, pero bueno, hay muchas posibilidades, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. Las más sencillas te permiten saber, digamos, cuánto biogás genera, y las más sofisticadas te permiten identificar cuánto metano por kilo por día puede generar un distinto sustrato. De esto hay distintos laboratorios, distintos grupos de investigación trabajando. En lo que respecta digamos, a mi capacidad, al estar más en extensión, digamos, generalmente tratamos de combinar las dos cosas, apoyándonos en laboratorios especializados. Y no hay que dejar de ver algo importante que es la codigestión. Cuando hablaba de glicerina, o puedo hablar de suero lácteo, o puedo hablar de borras de una planta de aceite, o puedo hablar de cualquier residuo industrial, como puede ser la vinaza, por ejemplo, que son residuos que son ricos, digamos, en la producción de biogás, pero que no se pueden digerir solo. Entonces es importante mezclarlo con estiércoles. Acá en este gráfico pueden ver claramente cómo la adición de suero, en esta curva roja, hace que un estiércol un estiércol pobre, que puede generar entre 6 y 10 litros de biogás por kilo de estiércol, pasa a generar 30, digamos. Y con muy poco agregado de suero, yo puedo tener esta relación de biogás en un biodigestor. Entonces, a veces no hay que dejar de ver qué otros residuos tengo alrededor
como para maximizar mi producción de biogás, sobre todo cuando quiero generar energía. Segundo parámetro en el cual es importante detenerse digamos, y de prestar atención en la generación de biogás, que es la temperatura. Lógicamente, la digestión anaeróbica, digamos, o las bacterias anaeróbicas, es como nosotros, necesitan de un ámbito amable o amigable para trabajar mejor. En lo que respecta digamos, al diseño de biodigestores, nosotros siempre decimos que, o en realidad no siempre decimos, pero sugerimos que trabajen a 35 grados. Con un compañero y amigo, digamos, de trabajo, de la vida, el ingeniero Buti, Mariano Buti, de Inter Pergamino, nos ha tocado hacer un ensayo con un mismo sustrato a dos temperaturas distintas. Y pudimos observar en estas dos curvas, digamos, son dos efluentes de un mismo lugar, que la tasa de generación de biogás es la misma. Lo que cambia, digamos, con la temperatura es la velocidad con la cual yo genero, digamos, esa tasa de biogás. Si ven en la curva de abajo pueden ver que no se juntan los dos puntos. Este ensayo lo seguimos a 40 días, finalmente sí se termina juntando. Lo que podemos ver es corroborar eso, es decir, yo tengo un mismo residuo, lo trato a 25 o a 35 grados, la cantidad de biogás que voy a generar al final del proceso es igual. ¿Qué pasa? Con una temperatura más alta lo voy a generar antes, con una temperatura más baja lo voy a generar después. Este trabajo nosotros lo hicimos, ¿por qué? Porque teníamos que tomar una decisión en cuanto al diseño de un biodigestor, hablando especialmente de los digestores de pequeña y mediana escala, donde la decisión era, ¿calefaccionamos o no calefaccionamos el biodigestor? Entonces hicimos ese estudio, encontramos que el volumen de biogás generado para esas corrientes, en un biodigestor de 98 metros cúbicos y de 3,3 toneladas, metros cúbicos de material por día, a 35 grados era 100 metros cúbicos por día, y a 25 grados era de 90 metros cúbicos por día en 30 días. En 30 días. La energía generada por estas corrientes de biogás era de 550 megacalorías al día y 4,95. Ahora bien, si yo quiero calefaccionar el digestor, suponiendo, digamos, una temperatura de 20 grados del efluente y haciendo la consideración de que mi biodigestor está aislado para cualquiera de las dos condiciones, es decir, que la pérdida de energía va a ser la misma en uno y otro caso, yo necesito utilizar 71 unidades energéticas en un proceso calefaccionado a 35 grados y 24 unidades energéticas en un proceso calefaccionado a 25 grados. Lo cual la energía final, fíjense, para un proceso u otro es la misma. Hay una pequeña diferencia. Estoy hablando siempre de procesos de pequeña y mediana escala y cuando no tengo la finalidad, digamos, de, por ejemplo, vender energía a la red, donde la ecuación económica es otra. Lo cual, este trabajo nos permitió concluir, digamos, en que en biodigestores de baja eficiencia no sería, o biodigestores de baja complejidad, no los llamamos de baja eficiencia, baja complejidad, no sería necesario pensar en calefaccionar a 35 grados. ¿Por qué? Porque yo hago más complejo mi sistema. Y quizá estos digestores donde los quiere utilizar un productor para energía para su mismo campo, para su mismo predio, o energía para utilizar una máquina y demás, y yo además del digestor le aplico un sistema de calefacción, esto puede implicar, digamos, alguna problemática operativa, digamos. Entonces nosotros, cuando pensamos en este tipo de sistemas, en lugar de hacer énfasis en la calefacción, hacemos énfasis en el elemento térmico, es decir, en no perder, sobre todo, unidades de energía, en aislarlo bien en lugar de calefaccionar. El tercer concepto con el que me gustaría que se queden es la velocidad de carga. La velocidad de carga es un parámetro netamente de diseño, digamos. Y esta gráfica yo la he mostrado en otros lugares. Generalmente cuando estamos trabajando en digestión anaeróbica, trabajamos con estos nuevos valores. Básicamente es cuánto alimento neto yo le agrego a un biodigestor, digamos, diariamente. La velocidad de carga es un parámetro netamente conceptual, o bien puede ser un parámetro, digamos, que yo lo puedo
obtener, digamos, a través de distintos análisis. Acá, por ejemplo, en esta tabla, no me gustaría que se pierdan tanto, mostramos la descomposición de distintos sustratos a lo largo del tiempo. Y pueden ver, por ejemplo, que un efluente a los 15 días de descomposición, a los 15 días de tratamiento, en algunos casos hay un 95% del efluente que ya se ha descompuesto y en otros un 67%. Fíjense, por ejemplo, como un silo de maíz a los 15 días ya casi que se descompuso todo y una glicerina al día 10 también. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de análisis me permite a mí identificar cuál sería mi tiempo de retención o mi velocidad de carga para distintos sustratos. No es lo mismo incorporar glicerina, que tiene una tasa de descomposición muy alta, que incorporar un efluente, por ejemplo, que tiene una tasa de descomposición más a largo plazo. Entonces, ese parámetro, digamos, va a depender mucho de qué material quiero digerir yo. De qué material, de qué sustrato voy a incorporar y qué tecnología voy a usar. Si yo voy a usar, por ejemplo, un digestor que es, por ejemplo, voy a digerir glicerina con efluente en un digestor que tiene, digamos, una buena agitación, seguramente yo puedo usar una velocidad de carga alta, eso va a impactar en el volumen de mi biodigestor, va a ser mucho más chiquito. Ahora bien, si yo no le meto agitación, seguramente esa glicerina va a tardar más tiempo en descomponerse, lo cual va a hacer que mi digestor sea un poco más grande. La velocidad de carga va a impactar entonces, la velocidad de carga, perdón, que depende del material que voy a digerir, va a impactar en el tamaño de mi biodigestor. Traigo a colación a Jorge, un docente con el cual me ha tocado compartir una linda experiencia, con el cual cuando empezamos a trabajar en estos sistemas, digamos, de digestión anaeróbica, empezamos a probar distintos sustratos en un digestor experimental, que está en la foto, y bueno, y en un momento incorporamos residuos de cocina con algo de residuo de maíz de los comederos de unos conejos. Bueno, claro, el primer día alimentamos con eso, de generar 500 litros de gas por día pasamos a generar 100.000. Entonces digamos, nos entusiasmamos. Lo alimentamos durante una semana con esa misma carga y ¿qué pasó? A la semana siguiente el digestor no estaba ya, digamos, operativo. Se nos bajó la producción de biogás, tuvimos que reinocular. ¿Por qué? Porque la velocidad de carga diferente para un volumen de digestor que estaba preparado para digerir, digamos, una determinada cantidad de residuos. Yo siempre pongo a colación este ejemplo porque es como si nos vamos a la vida práctica nuestra. Si yo estoy acostumbrado a comerme una milanesa con ensalada todos los días, y si un día en vez de comer, y si una semana en vez de comer una milanesa con ensalada, empiezo a comer milanesa, vamos a decir, con huevo frito, puré, papa frita y demás, y sí, el fin de semana seguramente va a estar muy mal, digamos. Con el digestor pasa lo mismo, digamos. Tiene que ser diseñado para un determinado residuo que tenga y para una determinada velocidad de degradación. Bien, pasada la parte, este segundo bloque, vamos a ver algunos enfoques y proyectos de generación de biogás, con los cuales sabemos que tenemos distintos enfoques, digamos, en proyectos de biodigestión. El enfoque que más me ha tocado trabajar a mí puntualmente es el educativo, porque nosotros desde el INTA por ahí acompañamos distintas escuelas rurales, agrotécnicas, agropecuarias y demás. Este es el caso de una escuela, digamos, de formación, un centro de formación rural ubicado en Teodolina, acá en el sur de Santa Fe, donde, digamos, con la participación de docentes y alumnos armamos un biodigestor. Nosotros no lo diseñamos a este modelo quiero aclarar que lo diseñó, lo ha trabajado mucho un grupo de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ingeniería Química, con el cual he tenido el gusto de compartir muchos momentos con el ingeniero Orlando Giampaoli. Él lo diseñó, lo construyó para su casa, y es un modelo que me parece muy interesante, sobre todo para viviendas, por ejemplo, que no tienen tratamiento de efluentes cloacales, que hacen un pozo ciego. Creo que es un modelo que puede permitir el saneamiento de efluentes y es muy interesante llevar a cabo. Es barato, lo puede hacer cualquiera que se dé maña con una construcción de mampostería. En este caso lo hizo un docente, voy a traerlo acá
a la charla, que se llama Santos. Él con los alumnos lo construyeron. Pueden ver que lo hicieron con la excavación, ladrillo, revoque impermeable. Nosotros acá le agregamos un chiche, que es un sistema de calefacción. Ustedes me preguntan, ¿era necesario el sistema de calefacción? Yo les voy a decir, en realidad, si lo tendría que hacer yo para mi casa, no le pondría una calefacción al digestor este. Pero bueno, acá perseguimos un fin educativo. Dos tecnologías que utilizan fuentes renovables de energía, un calefón solar y un biodigestor. Le pusimos una serpentina de 2 pulgadas adentro del digestor, conectado a una pantalla solar, que también la fabricamos nosotros. Y esta es la foto final del digestor. Es un modelo del clásico hindú, con un gasómetro incorporado, con una carga que se puede ver en esta foto por este caño, y una descarga, digamos, con una pileta donde el efluente se va a utilizar para fertilización de un suelo hortícola, digamos. Esta escuela usa el biogás para cocción de alimentos. Es importante aclarar que desde la implementación del digestor, sobre todo en periodos donde no van los chicos a la escuela, pero sí van los docentes porque tienen animales, porque tienen distintas, digamos, obligaciones y demás. Por ejemplo, en este verano no tuvieron que usar el gas de garrafa, usaron solamente el biogás. Al digestor lo alimentan con estiércol de cerdo, con residuos del comedor. Bueno, quien conoce la escuela agrotécnica sabe que por ahí la cantidad y la diversidad de residuos es amplia, lo cual hace que el biodigestor esté bien alimentado y bien nutrido con distintos sustratos, digamos. Ahora bien, el fin educativo es a veces un arma de doble filo. ¿Por qué menciono esto? Yo, a ver, si viene una escuela y me dice, che, quiero construir un digetorio más, obviamente que no le voy a decir no lo haga, pero sí, la experiencia, por lo menos a mí me ha llevado a pensar es que el digestor, además del fin educativo, tiene que tener una finalidad o un uso o una necesidad dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque si vamos solo al fin educativo, quizás en el largo plazo el digestor no se sostenga en el tiempo. Con Mariano, con Mariano Guti, la persona que le mencioné anteriormente, hicimos un relevamiento dentro de un proyecto del Fondo de Conservación Ambiental, financiado por el Banco Galicia, digamos, de relevar distintos digestores en escuelas. Y bueno, llegamos a esta conclusión nosotros. De 11, es una muestra muy chiquita, obviamente, la relevamos de lo que es sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Una muestra muy chica, pero bueno, a la conclusión que pudimos llegar es que de 11 digestores relevados hubo 3 que estaban funcionando. ¿Y por qué estaban funcionando? ¿Por qué detectamos nosotros que funcionaban? Primero, porque había una apropiación de la tecnología en la escuela. Es decir, el digestor era una parte más de la escuela. Se utilizaba para hacer experiencias, se utilizaba porque el gas era útil en alguna de las áreas digamos, que tenía, digamos, la escuela. Y también, digamos, se usaba básicamente para, digamos, es decir, también la escuela tenía una interrelación con otros actores que generalmente se basaban en el apoyo externo que recibía. Es decir, cuando algo no funcionaba o cómo plantear, digamos, una experiencia, etcétera, etcétera, esto se podía utilizar, digamos, como apoyo. La escuela tenía un problema y había un actor de algún organismo gubernamental o de ciencia y técnica que apoyaba la problemática. Los desactivados básicamente se encontraban por un defecto constructivo, es decir, la escuela por ahí se entusiasmó en construir un digestor y ante por ahí la primer falla o ante ver que era complejo o ante ver que se pinchó el gasómetro, por ejemplo, sin tener el apoyo de algún agente externo y demás, el digestor deja de funcionar, se deja de usar. Falta de conocimiento de la tecnología y poco seguimiento del proceso. Entonces esa es un poco la vista que hemos tenido en ese recorrido, digamos. Es importante, digamos, usar, digamos, estos digestores dentro de la escuela porque la protección y el conocimiento que puede tener un alumno es muy importante, pero bueno, también es tan importante que sea de alguna utilidad para el establecimiento. Y la segunda pregunta que tenemos esto es si son eficientes. Bueno, en eso estamos trabajando, sobre todo en establecer una metodología para medir la eficiencia. En un trabajo que hicimos con Mariano justamente,
analizando en escala laboratorio y a campo, para una temperatura promedio de entre 20 y 22 grados, pudimos ver que un biodigestor de estas características, como las que vimos en la foto, puede generar hasta un 75% de la energía que tiene ese sustrato. Pero bueno, eso es un trabajo en el que estamos avanzando. Fines de tratamiento. Un biodigestor puede ser creado, digamos, puede ser diseñado para tratar un residuo y usar el biogás como subproducto. La foto que vemos acá es una empresa que está ubicada en Timbúes, la cual tiene como finalidad tratar los residuos de las industrias que están ubicados en ese cordón industrial. Ahora bien, el biogás lo usa, obviamente, como sustento para sus procesos de tratamiento y proyecta en algún momento vender esa energía. Pero quiero que quede claro acá el enfoque de esta empresa es tratar el residuo, tratar los residuos. De hecho, si yo soy una empresa X y quiero llevar un residuo a esta empresa que les muestro acá, digamos, me van a cobrar, porque me están tratando un residuo a mí. Pero bueno, en este caso, digamos, la finalidad del proyecto es como tratamiento de fluentes. Tengo una pregunta. ¿Esa empresa es Solam? Sí. Pero acá quiero quedarme con algo, digamos. Si nosotros nos remontamos a, a las viejas plantas de tratamiento de cloacales, donde podemos encontrar que la biodigestión o la digestión anaeróbica era parte del tratamiento de los lodos que salían de los sedimentadores primarios. Es decir, que esta tecnología se usaba también como tratamiento, digamos. Y en estos casos, en el caso de las plantas de tratamiento de cloacales, digamos, digamos, el biogás no era utilizado. No era utilizado. Actualmente sí se utiliza. De hecho, hay plantas de tratamiento de cloacales, sobre todo en regiones concentradas de mucha gente acá en Argentina, que usa el biogás para calefaccionamiento o para energía interna de la planta. Y bueno, y el tercer enfoque, digamos, que tienen los proyectos de biogás, obviamente, es la generación de energía. Estas fotos pertenecen a una empresa que está ubicada acá en el sur de Santa Fe, un tambo muy grande, digamos, donde han construido un biodigestor. Ellos, la construcción, digamos, de este sistema de generación de energía hizo que el 25% del negocio de la empresa sea energía, justamente. Antes se dedicaba a vender leche, carne y granos, hoy vende leche, carne, grano y energía. Obviamente que son inversiones muy grandes. La tecnología que han utilizado para este módulo de biodigestor es importada, sobre todo de países como Italia y Alemania. Pero bueno, obviamente en este caso la empresa proyecta en generar su propia capacidad, no volver a importar. Pero bueno, son montos, digamos, elevados, donde bueno, justamente el objetivo, digamos, de estos proyectos es vender energía. Bien, para ir cerrando la charla y dar pie a las preguntas, en el transcurso de este tiempo a mí me ha tocado conocer distintas experiencias en la cual me ha hecho abrir un poco la cabeza. Una que me tocó conocer es en el sur de Brasil, donde yo tenía la premisa de que para generar energía yo tenía que tener los residuos. Bueno, en este lugar me ha tocado visitar una fábrica de ladrillos, básicamente. Era una fábrica de ladrillo donde el 50% del costo de la producción de ladrillo, de cerámica, en este caso, era justamente energía. ¿Qué hizo digamos, la persona que ideó esta fábrica? Dijo, yo no puedo absorber ese costo. Entonces, al estar ubicado en una zona rural, lo que hizo fue poner una pista de engorde de chancho. ¿Para qué? Para que esos efluentes de cerdo le permitan generar energía y con esa energía reducir el consumo energético justamente de su fábrica de cerámica. Entonces hoy la persona esta no vende solamente cerámico, sino que también vende carne. Obviamente que él, a ver, esta persona no es que agarró y al negocio de carne de cerdo también la incorporó, no. Al negocio de carne de cerdo seguramente se lo dio a un tercero para que lo maneje. A él le importaba el efluente, pero ¿qué hizo? Amplió su cabeza, dijo, no, mira, yo necesito incorporar energía eléctrica es muy cara,
no me pueden dar más energía, entonces la voy a generar, digamos. Y a través de un digestor de laguna cubierta, ¿qué hizo? Incorporó, digamos, una corriente de energía renovable a su fábrica. Esto, créanme que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos sectores agroindustriales cercanos, digamos. Quizás no es la misma realidad la que visitamos acá en Brasil que la nuestra, en el punto agropecuario, pero en algunos lugares se puede dar. Segunda pregunta, que esta sí es algo más quizá difícil de responder, es ¿qué hacemos cuando pensamos en proyectos de generación de energía más amplio, digamos? ¿Centralizamos los residuos o centralizamos el biogás? Y acá hay dos puntos de vista distintos y para mí los dos son válidos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Este también en el mismo viaje me tocó visitar un condominio que se llama Condominio de Churicaba, de 25 productores familiares. Cada productor al Estado le había dado un biodigestor del cual trataba sus efluentes, generaba gas y el gas residual lo enviaba a una planta de tratamiento de biogás, en la cual ese biogás era purificado y le vendía el gas a un supermercado, creo que había cerca, que digamos utilizaba ese gas, esa energía transformada ya para, digamos, para su proceso productivo y reducir su costo energético. Bien, es cierto, hoy podemos pensar que quizá nuestro modelo de productor, por lo menos en el sur de Santa Fe, digamos, norte de Buenos Aires, la región pampeana, no es este que vemos en Brasil, pero yo pensaba, por ejemplo, un barrio privado, barrio cerrado, como se llama ahora, donde hoy quizás se le, digamos, no se permite el pozo ciego sin las cosas sépticas, o donde puede existir un tratamiento centralizado de efluentes cloacales. ¿No puede pensar en algo así, digamos? ¿No se puede pensar en un tratamiento centralizado del efluente o del biogás? Bueno, eso es una pregunta que a mí me quedó pensando y siempre me parece que es interesante tenerla en cuenta, sobre todo cuando quizás no tenemos nosotros productores familiares cercanos, pero sí viviendas cercanas y podemos pensar en algún tipo de tecnología de este tipo. La segunda es poder centralizar los residuos. Acá hay dos experiencias que hemos llevado adelante con el INTA. A mí me tocó seguir más de cerca esta, pero hay otra que se hizo en el partido de Navarro, que es muy interesante también de ver. Yo voy a mencionar esta que pertenece a una tesis de posgrado de un colega y amigo, que es el ingeniero Porfiri, donde, bueno, lo que hizo Fernando en este caso fue relevar, digamos, distintos productores porcinos ubicados en Chañar Ladeado, y a través del relevamiento de cuántos animales hay, qué cantidad de residuos se generan y demás, puedo establecer una especie de, digamos, de preingeniería, si podemos llamarla de alguna forma, donde él establece como conclusión de que si se logra centralizar, digamos, esos efluentes o ese biogás en una planta y transformar esos residuos en energía, yo puedo abastecer no energéticamente, abastecer de gas a una localidad de 5.000 habitantes del sur de Santa Fe. A tener presente algunas cosas a una letra chica de este trabajo, digamos. La energía que hoy consume una localidad que no tiene gas de red no es la misma que la que consume una localidad que tiene gas de red. O sea, las localidades que tienen gas de garrafa o gas licuado de petróleo, llamarlo de mejor forma, obviamente que tienen un consumo de gas mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el gas lo usan para la cocina y con suerte para una estufa, digamos. Los que tenemos gas de red usamos para una estufa, para una cocina, para calentar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Pero bueno, para localidades, por ejemplo, como esta, digamos, Fernando obtuvo esta conclusión, digamos, que no deja de ser importante. Quiero destacar que este trabajo no quedó en una tesis, sino que siguió. Nosotros pudimos seguir, digamos, haciendo en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Energía, digamos, y de la provincia de Santa Fe, y sobre todo lo que es la Dirección de Bioenergía. En ese entonces llegamos hasta una etapa de pliego, digamos, y bueno, por cuestiones de costo y demás no pudo seguir avanzando, pero es interesante verlo esto. Y en este trabajo también nos surgió la pregunta, de decir, bueno, a ver, ¿qué conviene? ¿Llevar todos los efluentes a un punto en común? ¿O conviene que cada productor tenga su biodigestor y que llevemos el biogás a una planta centralizada de tratamiento, digamos? ¿Qué conviene? Bueno, ese es un análisis económico interesante para hacer.
bien, como para tratar de cerrar un poco esta charla y ver pie las preguntas, no quiero extenderme demasiado, creo que lo fui un poco. Intentamos dar algunas respuestas. ¿En qué escala es factible el biogás en la Argentina? ¿Es eficiente esta tecnología? ¿Qué beneficio puede traerle a la población y al productor agropecuario? ¿Y qué nos está faltando por una verdadera apropiación de esta tecnología a nivel nacional? ¿En qué escala es factible el biogás en la Argentina? Yo creo que en todas. ¿Por qué en todas? Porque cuando tenemos gran escala digamos, hoy en día hay representación de empresas, sobre todo europeas, bueno, que tienen lo que es llave en mano. En la escala mediana y pequeña podemos decir que hay como una falencia, pero si uno indaga, si busca grupos de investigación, grupos de trabajo, tanto en el INTA como en universidades o en el INTI, va a encontrar que hay capacidades para desarrollar un proyecto de biogás. Y también distintos grupos que han ido surgiendo justamente de universidades y demás tienen la posibilidad de desarrollar, digamos, biodigestores para la escala que yo quiera implementarlo. ¿Es eficiente el biogás? Sí, es eficiente. Sí, es eficiente. Hasta se la bastardea en lo que es, bastardea entre comillas, ¿no? La biotecnología a baja escala. En baja escala, si yo hago un buen diseño de un biodigestor, es eficiente. Ahora bien, surge en esta consulta, ¿no? Viene alguien y dice, che, yo quiero tener un biodigestor, hacer un biodigestor con un tambor de 200 litros para reemplazar el gas que uso en mi casa. Y yo decía, y no, con un tambor de 200 litros, a lo sumo te va a tomar una pava de mate por día, digamos. No podés hacer eso para reemplazar la energía que usas en tu casa. Hay que encontrar qué tecnología y qué residuos yo tengo para que haga eficiente. Y hay que ver también qué es eficiente para mí. Nosotros hablamos siempre en un momento de lo que son los productores familiares o agricultores de distintos lugares. Y ahora bien, digamos, ¿qué qué lo hace eficiente al biodigestor? Y que quizás un productor agropecuario o un productor familiar, antes que se usaba leña para cocinar y hoy con ese metro cúbico de biogás no tiene que usar más leña, por ejemplo. Eso hace que esa tecnología sea eficiente. Eh, lo que les mencionaba anteriormente, una empresa como la del campo que decía anteriormente, ¿qué hizo que el biodigestor sea eficiente? Que a través de un tratamiento de residuos, hoy una de las corrientes de negocio que tenga es la energía. Beneficios a la población de un productor. A la población, obviamente, depurar un residuo, a un productor abrirle un poco su panorama de negocios y para apropiarlo a esta tecnología a nivel nacional, yo creo que nos está faltando algunas cosas, pero estamos en camino a llegar, digamos. Estas son 4 preguntas que se me ocurrieron a mí para responderlas ampliamente, digamos. Seguramente debe haber más. Para cerrar la charla, esta es una imagen que me interesa mostrar al final, porque dentro de una apropiación tecnológica, que es la última pregunta, tiene que haber, digamos, un acompañamiento del Estado. Vuelvo a mencionar a Mariano, porque es un referente en la temática, y bueno, a lo largo de este tiempo de trabajo, nosotros hemos desarrollado por ahí, implementado, instalado 6 digestores, de los cuales 4 se encuentran en funcionamiento, y cuando hicimos relaciones con la gente de China, nos encontramos que una persona de la misma edad nuestra, con el mismo tiempo de trabajo, en China, por cada año de trabajo, metía 12 biodigestores, digamos. Entonces, ¿qué es importante en esto? Y yo quiero desarrollar la tecnología de la biodigestión en Argentina, necesito obviamente tener un apoyo fuerte, digamos, de lo que es ciencia técnica y obviamente recursos, digamos. Mientras eso no suceda, podemos seguir jugando en las pequeñas ligas cuando eso suceda, la capacidad intelectual que acá da como para jugar en las grandes ligas. Así que les dejo mis datos, les dejo los contactos, tanto mío como el de la agencia del INTA, mi mail, y bueno, y perdonen si los aburrí, si me excedí, estoy abierto a las preguntas. Excelente, Ignacio, muchísimas gracias. La verdad, muy buena tu presentación. Acá hay varias preguntas en el chat, las voy a ir leyendo y vos, bueno, en la medida que se pueda, irás contestando. Hay una pregunta sobre si hay experiencias de biodigestores de pequeña o mediana escala en la Patagonia o en zonas frías. Mirá, sí, hay experiencias, tanto el INTA como algunas universidades las han llevado a cabo. Lógicamente,
La limitante en ese caso está en que cuando las regiones frías, ahí sí voy a tener que meter un componente importante de aislación. Quizás hay que estudiar bien la calefacción en ese caso. Eh, pero si uno indaga un poco en lo que es el INTA, tanto en Esquel como en Neuquén y alguna universidad, seguro que las va a encontrar. Y en clima frío en el mundo hay experiencia. De hecho, hay lindas experiencias en lo que es el altiplano boliviano, donde hay temperaturas muy bajas y detectores que han podido funcionar, digamos. Acá es importante tener en cuenta que si uno usa bacterias adaptadas a temperatura fría, va a poder degradar residuos a temperatura fría. Eso es importante ver. Perfecto. Otra consulta es, ¿cuáles son los costos promedio para la instalación de un biodigestor para zonas rurales, feedlots y tambos? Bueno, va de la mano con la escala. Hemos hecho algunos números. Yo no lo tengo actualizado los valores en pesos argentinos. Me acuerdo que en 2014, 2015, ya es un número medio desactualizado, pero si después lo quieren convertir a lo que valía el dólar en ese momento, para un tambo chico, por ejemplo, de 50, 60 vacas, eran 100.000 pesos lo que era armar un biodigestor. El digestor que les mostré de la escuela rural de Teodelina, si no me equivoco, ha salido cerca, ya es más actuales, de 3 metros cúbicos, alrededor de 50.000 pesos en materiales nomás, obviamente. Materiales. No contemos mano de obra porque fuimos nosotros, digamos, los docentes, los chicos y nosotros los que nos pagamos, y algunas cosas también. Pero va muy de la mano la inversión que quiero hacer con la, digamos, la rigurosidad de la tecnología que quiero implementar. Por ejemplo, en los digestores de generación de energía, como el ejemplo que vimos en esta presentación, y otros que hay, ahí son inversiones ya de millones de dólares, digamos, 6, 8 millones de dólares. Esos son valores orientativos, pero para cada caso hay que hacerlo un poquito más fino. Perfecto. También preguntan cuáles son los requisitos para el uso del biol en la producción agraria de alimentos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay una normativa de SENASA, que sacó SENASA, donde trabajó el INTA también, la pueden encontrar en la web. Ahí establece más que nada lo que serían patógenos, sobre todo, algunos micronutrientes que pueden ser problemáticos para el suelo. Y algo importante a mencionar que en esa normativa está, por ejemplo, el nitrógeno que veíamos en esta presentación. El nitrógeno, esa normativa dice que hay que informarlo. Y acá una parte importante es lo que es análisis de suelo y análisis de efluente. El nitrógeno hay que informarlo en este caso para no sobrenitrificar el suelo y que ese nitrógeno no vaya a la NAMPA, por ejemplo, o no vaya al aire y produzca una contaminación ambiental. Pero si se fijan en la normativa del SENASA, creo que es del año 2018, ahí están las condiciones para poder utilizar un biofertilizante en fertilización de suelo. Está puesto biofertilizante, es decir, producto que proviene de una planta de biogás, no un efluente, digamos. Ahí ya tengo que ir a legislaciones provinciales, cuando hablamos de efluente, por ejemplo, Córdoba tiene una legislación muy buena en lo que es residuo pecuario, y ahí se puede consultar también las condiciones para poder aplicar un residuo o un efluente pecuario que no haya pasado por una digestión anaeróbica. Perfecto. También pregunta Mónica si se puede aplicar esta tecnología para abastecer de gas a un barrio que no tiene servicio de gas, con los residuos producidos por las propias familias. Sí, Mónica, claro que sí. Ahí, digamos, yo creo que es interesante ver eso, es muy interesante verlo. El ejemplo que llevaba de Adjuricaba, en Brasil, también lo pude ver en China, donde pasaba eso justamente. Cada familia tenía un biodigestor y el biogás usaba un poco en la casa y otro poco iba a una planta centralizada de biogás que vendía el biogás a la red o vendía a la misma red del barrio o vendía a la red de gas, digamos. Yo creo que sí, que es importante verlo y ahí entra un poco en juego, digamos, lo que sería, si hago un biodigestor por cada familia
y centralizo el biogás, o hago un biodigestor centralizado y distribuyo el biogás. Esa sería la cuestión, me parece, a indagar un poquito más. Para mí las dos cosas son válidas, digamos, que cada familia tenga su biodigestor o que haya un biodigestor para toda la familia. Tienen sus pros y sus contras las dos, pero me parece que ambas son válidas. Y que es factible, obviamente. Excelente. También preguntan cuál es la cantidad kilogramos sustrato mínima para aplicar esta tecnología. Ah, bien. Mira, la respuesta está en cuál es tu objetivo, digamos, con otra pregunta. Si tu objetivo es generar energía, vamos a poner el ejemplo de yo en mi casa. Yo quiero no usar más gas de red, por ejemplo. Entonces, quiero armar un biodigestor. ¿Qué voy a tener que hacer? El cálculo de cuánta energía yo uso. Entonces ahí voy a tener que irme a decir, bueno, para generar esta energía voy a necesitar tantos kilos de residuos. ¿Yo la genero? No, voy a tener que salir a buscar residuos. Si mi objetivo es, por ejemplo, tengo una casa en un barrio donde no hay cloaca, y bueno, yo quiero, en vez de tirar mis residuos cloacales en un pozo ciego, armarme un biodigestor, como el que mostramos de la presentación de esta en el Centro de Formación Profesional de Tevelina, si yo quiero tratar mis efluentes cloacales con un biodigestor, y no me importa la generación de energía, el volumen de digestor va a ser el que necesite para tratar ese efluente. Entonces, la respuesta está en qué es lo que quiero hacer yo, digamos. Yo quiero generar energía, bueno, ¿cuánta energía quiero generar? Ahí voy a saber cuánto sustrato voy a usar para el biodigestor. Si yo quiero tratar un residuo, un efluente, va a ser el volumen va a ser el digestor apropiado para esa cantidad que yo genero. No sé si respondí la pregunta. Perfecto. También preguntan si se pueden utilizar las camas de pollo como sustrato y si hay alguna experiencia al respecto. Sí, se pueden usar, solo que tienen que ser codigeridas. En el INTA de Pergamino hicimos una experiencia. La cama de pollo sola de por sí no se puede digerir, digamos, tiene que ir mezclada con otro residuo. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de nitrógeno que en condiciones anaeróbicas se transforma en amoníaco. Y el amoníaco es un inhibidor del proceso de la digestión anaeróbica. Entonces, por eso tiene que tener un elemento de alto contenido de carbono disponible, digamos. Eso es lo importante. Por lo tanto, digamos, la cama de pollo puede ser digerida con otro producto, con otro residuo. Perfecto. También preguntan cuál es la distancia promedio entre el biodigestor y el predio productivo para que la aplicación del biol sea viable económicamente. Bien. Mira, de las experiencias mundiales que hemos visto, no más de 10 kilómetros. Eso a nivel mundial y en lo que me ha tocado leer, no conocer. Hablaban de esa distancia, digamos, ya sea para la aplicación del biol como para, digamos, la centralización del efluente en un biodigestor, digamos. El ejemplo que yo les conté de Chañar Ladeado, nosotros, Fernando, digamos, tomó un promedio de 10, un radio de 10 kilómetros a la planta, es decir, si ponía la planta en un lugar de la localidad, digamos, no tenía que haber más de 10 kilómetros hasta el productor, digamos. Y tengo entendido que en Navarro han tomado una distancia un poquito más chica, y creo que en Alemania es más o menos así. Entonces, si bien son experiencias para tratamiento de efluentes, tomémoslo igual para la aplicación del biol, siempre y cuando estemos hablando de un biol líquido. Ahora bien, si mi unidad de negocio, digamos, es tomar un efluente para concentrar el nitrógeno y llegar a un biol sólido, ahí la distancia te diría que es prácticamente la misma que la de vender un fertilizante mineral, digamos. Es eso, digamos. Hablando siempre de líquido, ¿no? De baja carga de nutrientes. Genial. También preguntan si conoces experiencias exitosas en zonas urbanas o periurbanas de biodigestores familiares o de baja escala. En zonas urbanas y periurbanas, digamos. Por ahí siempre hay alguien que tiene un biodigestor y eso, créanme que es sorprendente encontrarlo. De un barrio, de todas casas que tengan biodigestores, acá en Argentina, es decir, 100 casas que tengan cada una su digestor para producir biogás, ¿no? No, hoy se usan mucho los digestores en reemplazo de las cámaras sépticas, digamos,
pero no tienen captación de gas, digamos. Pero créanme que si uno busca, encuentra, digamos, gente que ha hecho un biodigestor en su casa. Eso pasa, digamos, es así. De hecho, yo el día que tenga mi casa en el terreno que hoy tengo, digamos, me voy a armar mi biodigestor para tratar lo que son locales, más que nada, porque creo que es importante más que para la generación de gas para no producir un pasivo ambiental o no contaminar una napa. Excelente. También preguntan en cuanto a la seguridad por escape de gas, si hay alguna medida tomada, por ejemplo, odorizar. ¿Cómo no te escuché, Agustín, la última parte? Sí, que si en cuanto a la seguridad por escape de gas hay alguna medida tomada, como por ejemplo odorizar lo que es el gas. Bien. Mirá, los digestores de pequeña y mediana escala tienen lo que llaman la trampa de agua, que sería como una válvula de escape. Eso es un dispositivo muy fácil de armar. En los digestores más, digamos, quizá de menos rigurosidad tecnológica van a ver que es un caño metido dentro de un balde con agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una sobrepresión, el biogás empieza a burbujear en esa agua, digamos. Las plantas industriales más grandes tienen otro dispositivo con el mismo concepto, pero bueno, digamos, distinta grado tecnológico. Y el biogás, por lo general, tiene algo de sulfídrico, que es lo que le permite obtener, digamos, lo que le da ese olor más a huevo podrido, lo cual hace que se pueda oler, digamos. Esas son las dos medidas de seguridad. Pero bueno, también tengan presente que el biogás, digamos, trabaja muy baja, digamos, los biodigestores, sobre todo familiares, trabajan a muy baja presión, digamos, lo cual hace que es muy difícil que explote un gasómetro, digamos. Obviamente en medida de seguridad, no, cerca del gasómetro no prender llama, no prender fuego y demás. Perfecto, ya vamos cerrando un poco con las preguntas. Hay una pregunta de Sonia que es si los residuos cloacales funcionan en biodigestores de carga continuos. Sí, funcionan obviamente que tiene una tasa de generación muy baja, digamos. Estamos hablando de ni 1 litro de biogás por litro de flete cloacal, digamos. El flete cloacal que tenemos nosotros en nuestra casa es muy diluido, digamos, mucha agua, pero funcionan en biodigestores de carga continua. eh, y de hecho, lo que les contaba hoy anteriormente, digamos, las viejas plantas de tratamiento de cloacales, que tenían su sedimentador primario, tenían su digestor para los lodos de ese sedimentador, y bueno, ahí se generaba biogás.